la número 1, el constitucionalismo inglés. Respecto al constitucionalismo, encontramos dos tipos de constitucionalismo, que son el clásico y el moderno. El constitucionalismo clásico se encargó de sustentar la limitación jurídica del poder arbitrario, ya que éste tiene por objetivo impedir la tiranía. El constitucionalismo moderno nació en Inglaterra como resultado de un largo y singular proceso. Este se configuró a partir del siglo XVI. Sin embargo, hay que saber que antes de esto surgieron en Inglaterra instituciones que jugaron y actualmente siguen jugando un rol clave en el origen y desarrollo del constitucionalismo. Se trata de la Carta Magna de 1215, aún vigente en el Parlamento. Este elemento permite señalar a Inglaterra como la cuna del constitucionalismo. A partir de la experiencia inglesa dio evolución de dos modelos con características diferentes, los cuales son el modelo norteamericano, el cual impone la supremacía de la Constitución, y el modelo francés, que es la ley. El modelo francés, después de la Segunda Guerra Mundial, demostró ineficacia, pero luego este tomó auge, ya que proclamó la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Otras características es que los lores temporales y espirituales decidieron reunirse por separado y quedó configurado el Compune Concilium o Cámara de los Comunes. Posteriormente a la muerte del rey Carlos I, el Parlamento decretó el fin de la monarquía absoluta y el establecimiento de la República. Petition of Right. Esto fue un documento impuesto por Carlos I en 1628, redactado por un miembro de esa Cámara, donde se reafirmó a la seguridad y libertad personal, lo que podemos encontrar en el artículo 30 de la Constitución Política Colombiana, que emana: quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, habeas corpus, el cual debe resolverse en términos de 36 horas. También encontramos la prohibición de los encarcelamientos injustificados y se reiteraron los principios de la Carta Magna. Este se puede encontrar en la Constitución colombiana en el artículo 39, debido el proceso. Capítulo 2. El modelo norteamericano de constitución. El constitucionalismo americano es un hecho nuevo y original que transformó profundamente desde el inicio de la colonización aquel patrimonio cultural que los emigrantes trajeron a Inglaterra. Existe una estrecha relación entre la herencia constitucional aportada por Inglaterra y las propias condiciones históricas dieron lugar al nacimiento de Estados Unidos y a su transformación y un Estado independiente. Las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos de América nacieron en un periodo que comprende el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII, que surgieron por distintas causas que van desde el espíritu de aventura y el afán de riqueza hasta motivaciones religiosas, la búsqueda de un refugio para escapar de la persecución. La cuestión religiosa jugó un papel muy importante en la formación de Estados Unidos, en la lucha por la independencia y en su ulterior desarrollo constitucional. El problema de la tolerancia religiosa condujo necesariamente a la libertad religiosa, que es la madre de todas las libertades, y a la separación de la Iglesia y del Estado, único punto de conciliación de intereses posible cuando se tiene al frente tan variado mosaico de culto y creencias como conformado en este país durante la época colonial. En Virginia, la primera colonia, se implantó desde un comienzo el anglicanismo como la religión oficial y se obligó a todos los habitantes a contribuir al sostenimiento de las parroquias. En la medida en que fueron apareciendo otros credos, se adoptó una política de intolerancia y persecución que afectó especialmente a los cuáqueros y a los católicos. Por su parte, los puritanos de la Nueva Inglaterra, que habían llegado huyendo de la persecución religiosa, optaron por imponer en las colonias que fundaron un severo e intransigente régimen de ortodoxia religiosa, negándoles a otros los derechos que a ellos se les negaba en la madre patria. A favor de la tolerancia,
Maryland, la colonia fundada por los católicos, no solo ofreció garantías a otras personas de credos diferentes para que domiciliaran en sus tierras, sino que aprobó en 1649 una ley de tolerancia religiosa, la Maryland Toleration, que aunque se limitaba a quienes procesaban creencias basadas en Jesucristo, significado un importante avance hacia la libertad de culto. Fenómeno similar se presentó en Carolina del Norte. En la fundamental Constitución se estableció como oficial la Iglesia de Inglaterra, pero se permitió en forma expresa el libre ejercicio religioso a otras comunidades cristianas, al mismo tiempo que se prohibía y castigaba toda coacción en materias propias del ámbito de la conciencia. De la intolerante Massachusetts surgió el reformador Roger Williams, fundador de la colonia Rhode Island. Allí, en abierto rechazo, el puritanismo se impuso una clara separación entre los asuntos de la Iglesia y los del Estado, y se consagró la libertad de conciencia. Situación parecida se dio en la Connecticut, en donde Thomas Walker y sus compañeros emigrados también de Massachusetts se contribuyeron como una sociedad política en la que para preservar es así como la Constitución ha sido concebida como un conjunto de normas jurídicas de valor superior, aplicables en forma directa para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y su voluntad democráticamente expresada, y asegurar al mismo tiempo la protección de las minorías contra cualquier atropello de sus derechos fundamentales por parte de la mayoría. En la Constitución de Colombia encontramos en el artículo 19 la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Artículo 20. Libertad de expresión. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarla, ni obligado a actuar contra su conciencia. El artículo 103. Estructura del Estado. Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Artículo 4 de la Constitución. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicará las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Capítulo 3. El modelo francés. El modelo francés de constitución se ha caracterizado por la ausencia de fuerza normativa en caso de conflicto entre la constitución y la ley, y en este modelo prevalece la ley. Además, el Estado francés es un Estado fuertemente centralizado. Esto la convirtió en el modelo a seguir en Europa. Anteriormente, Francia vivió a plenitud el feudalismo, que se prolongó hasta el siglo XIII, lo que generó una notable fragmentación del poder político. Surgieron los parlamentos franceses, que actuaron como órganos judiciales. Sus miembros eran inicialmente elegidos por el rey, pero con el tiempo se convirtieron en cargos venales, es decir, magistraturas que se compraban el rey, con carácter vitalicio y con derecho de transmisión a los herederos. Los parlamentos juzgaban tanto asuntos penales como civiles y eran los custodios de las leyes, y este parlamento limitaba el poder del rey.
Con el surgimiento de la monarquía absoluta en el siglo XVI, el modelo francés se separó radicalmente del inglés, que consistía en que a través de los jueces itinerantes enviados por el rey, los aplicaban en todo el territorio, o sea, el common law. El Estado absoluto se caracterizó por la tendencia al monopolio del poder político y de la fuerza por parte de una instancia superior que no reconoce otra autoridad ni en el plano internacional ni en el plano interno, ya que no admite en su seno ninguna justicia privada ni instancia que pueda participar del poder político. La influencia de pensadores de la Ilustración como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y los enciclopedistas habían generado un ambiente de intensa agitación política que dio origen a la Revolución Francesa. Trajo consigo la instalación de la Asamblea Nacional. Se efectuó el 5 de mayo de 1789, en donde se creó un tercer estado con el apoyo de un amplio sector de los delegados, del clero y de un grupo de aristócratas liberales, que adoptó el nombre de Asamblea Nacional, que se convirtió en un órgano representativo de la soberanía nacional francesa y se caracterizó porque la nobleza y el clero no tenían privilegios. Más adelante surge la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí se proclamó el principio de la igualdad jurídica y el libre acceso a las funciones públicas. Hasta el 26 de agosto de 1789 expidió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración se convirtió en paradigma universal de los derechos y libertades individuales, los que son concebidos como derechos naturales, es decir, derechos que nacen con el hombre, de manera que esta ley no se hace más que reconocerlos o declararlos, pero no establecerlos. La primera constitución francesa fue la del 3 de septiembre de 1791, en donde se excluye como preámbulo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se instituyó la monarquía constitucional, y el rey pasó a ser considerado como delegado de la nación, sujeto de la soberanía de la ley. El 21 de septiembre se declaró derogado esta constitución, abolida la monarquía y proclama la república. Para establecer la igualdad, principio fundamental de la Revolución Francesa, propuso y diseñó la guillotina como un aparato rápido y seguro que tenía el propósito de abreviar los sufrimientos de los condenados a muerte de todas las clases sociales, que luego sufrió los estragos violentos de la dictadura. En 1793 se crea una constitución ultrademocrática, en donde se contiene un equilibrio de poderes. Predomina la Asamblea, un órgano legislativo con facultades para expedir decreto de gobierno, y se cambió el concepto de soberanía de la nación por el de soberanía del pueblo. En 1795 surge la llamada Constitución del Año 3, cuyo contenido marca un claro retroceso frente a la de 1789, ya que se eliminó el artículo primero que señalaba que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, con el argumento de que constituía una incitación a la rebelión de quienes habían sido suspendidos en sus derechos políticos. Una innovación importante de esta constitución fue la separación de la Iglesia y el Estado. Se estableció la libertad de culto, ninguno de los cuales sería retribuido por el Estado. El 7 de noviembre de 1799 se produjo el más importante de los golpes de Estado de la época del Directorio en Francia, que fue propiciado por Napoleón Bonaparte, que era un general nacido en Córcega. Con el ascenso de este surge en Francia la democracia cesarista, que consistía en la utilización recurrente de plebiscitos que el pueblo le confía al poder que originalmente le pertenece y que la Constitución formalmente le atribuye. Con la derrota militar de Napoleón a manos de la Europa coaliada, se dio paso a la restauración, el regreso al poder de la llamada monarquía legítima, en cabeza de Luis XVIII, hermanos de Luis XVI. Aquí fue otorgada la Carta de 1814, asentada en el llamado principio monárquico, según el cual la soberanía está depositada en el rey por mandato divino, pero éste, en ejercicio de su potestad, decide autolimitarse, cediendo parte de su poder a órganos que él mismo crea a través de cartas, estatutos o constituciones otorgadas.
En 1830 se crea una nueva constitución en donde se intentó revivir el concepto medieval de pacto entre la corona y la nación con un estado en el que se pretendió conciliar lo viejo con lo nuevo, la tradición con la razón, los intereses de la burguesía con los de la monarquía y tiene influencia de instituciones inglesas como el gobierno mixto, es decir, la dualidad de poderes expresados por el rey y el parlamento. En febrero de 1848 surge la Segunda República, en donde se dio una verdadera revolución social y política que trascendió las fronteras de Francia y se propagó a varios países de Europa. De esta manera aparecen por primera vez en la historia de Francia, jugando un papel protagónico, los obreros y las ideas socialistas. La Constitución de 1852 se diseñó a la medida de las ambiciones de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del célebre emperador, quien el 2 de diciembre de 1851 produjo un golpe de Estado para permanecer en el poder. El periodo presidencial se elevó a 10 años y sus poderes crecieron en forma exagerada. Posteriormente, con la instauración de la Tercera República, comenzó el más extenso periodo del constitucionalismo francés, en toda su historia, en que se prolongó hasta la invasión nazi en 1940, tuvo basado en la Constitución de 1875, pero conformada no por un texto único, sino por varias leyes fundamentales expedidas. Ese año esta Constitución se diferencia de las anteriores por la carencia de una declaración de derechos y estableció la supremacía del poder legislativo con el sistema de gobierno parlamentario. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, nació la Cuarta República con una nueva constitución, la de 1946, aprobada mediante referéndum por escaso margen. Aquí el presidente de la República pasó a ser elegido solo por la Asamblea Nacional y hubo una transposición de la soberanía nacional en soberanía parlamentaria, en beneficio de la Asamblea. Aquí, en la Cuarta República, y se sucedieron 20 gabinetes ministeriales. De Gaulle impulsó e hizo posible la expedición de la Constitución de 1958, con la que se dio paso hacia la Quinta República. Así, aquí se fortaleció la institución de presidente de la República, especialmente a partir de la reforma en 1962, en la que se consagró su elección popular directa por el sistema de doble vuelta. El jefe de gobierno es el primer ministro elegido por el presidente con base en la mayoría política de la Asamblea. Además, el artículo 3 proclama que la soberanía nacional pertenece al pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por vía de referéndum. Este modelo francés tuvo gran influencia en países europeos tales como Alemania, España e Italia, en donde se puede ejemplificar con la Constitución de Cádiz y la Constitución de Weimar, en España y Alemania respectivamente. Para finalizar, en Francia se ha venido operando a partir de 1970 una verdadera revolución en relación con el derecho constitucional, debido a las decisiones tomadas por el Consejo Constitucional, que lo reconocen fuerza jurídica al preámbulo, lo que le ha permitido declarar la inconstitucionalidad de proyectos de ley por violación de los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el preámbulo de la Constitución de 1946, y en lo que los franceses denominan principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Con relación con nuestra Constitución, cabe resaltar primeramente que nuestra Constitución de 1991 es de carácter normativo, contrario al modelo francés, y este carácter también fue adoptado por España en 1978. También en el artículo 4 se dice que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Esto es diferente al caso característico del modelo francés, en donde predomina la ley. En el artículo 3 se expresa que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece, que va inspirada en el modelo francés. En el artículo 215 se estipula que ni en los casos de estados de excepción no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria
regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. La Constitución no solo tiene el carácter de la norma jurídica, sino que además cuenta con un infructífero sistema de justicia constitucional, el cual se apodera de salvaguardar. A raíz de eso se inició un nuevo viraje hacia un distinto constitucionalismo, que se encargó de tomar prestados elementos esenciales del modelo norteamericano para así fundar un nuevo tipo de Estado, levantando sobre la base del respeto a la dignidad humana y el compromiso por una sociedad más justa e igualitaria. Así principalmente deben ser tenidas la Constitución de Weimar, de un tribunal que se encarga de lograr resolver un conflicto entre los poderes constitucionales, especialmente en entidades territoriales, y la aparición del sistema austriaco de justicia constitucional concentrada. Estas son obras personales de Kelsen, autorizadas por García de Enterria como una de las mejores creaciones históricas debidas a un solo jurista. Kelsen se encargó de aportar una idea de la justicia constitucional, elemento que permite dar una gran coherencia a la teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento, dando así la famosa pirámide invertida. Este jurista no solo se encargó de diseñar la institución del Tribunal Constitucional de Austria en la Constitución de 1920, sino que también hizo parte de él por espacio de 9 años. Para él, el Tribunal Constitucional no se encargó de ejercer una buena y verdadera función jurisdiccional. Según su teoría, la diferencia entre la función jurisdiccional y la función legislativa reside ante todo que ésta crea normas generales, mientras que la primera solo elabora normas individuales. Hablamos de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania. Las condiciones en las cuales surgieron la actual Constitución alemana tuvieron una gran diferencia a las que se dieron en Italia, ya que la parte occidental de Alemania se dividía en 3 zonas de ocupación que fueron británica, francesa y norteamericana. Enfrente de cada una se encontraba un militar gobernador para cada respectivo país. Existió un proceso de reconstrucción institucional, ya que el país estaba sometido a unas aprobaciones de potencias aliadas. Los primeros pasos se presentaron en dirección de las constituciones de los Länder, que eran los estados que conformaban la República Federal. Francia decidió integrarse a los bisonas. ¿Quiénes eran los bisonas? Los bisonas eran los encargados de la zona de ocupación británica con la norteamericana, y entonces estos quedaron sellada la división de la Alemania en 2 partes, occidental y oriental. Luego surge el Estado Social de Derecho. Este Estado se denomina como federal, democrático y social. El Estado Social de Derecho quiere decir que aparece de una manera constitucional. Tenemos como ejemplo la Constitución española y mucho más tarde la Constitución Política Colombiana de 1991. El Estado Social y Democrático de Derecho, la Constitución de España lo define como un Estado social y democrático de derecho, cuya soberanía reside en el pueblo y cuya forma política es la monarquía parlamentaria. La monarquía es hereditaria, el rey es el jefe del Estado y las Fuerzas Armadas. Como ejemplo tenemos el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana, que dice: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general.